preguntas las vamos a dejar en el chat y las vamos a compartir con la expositora al final de la charla. Bueno, entonces ahora sí les presento a la doctora Camila Jaramillo. La doctora Camila es anestesióloga de la Universidad CES. Actualmente Cami está trabajando en el Instituto INCODOL, el Instituto Colombiano del Dolor, y en el Instituto Neurológico de Colombia. Y nos va a hablar de un tema muy interesante que yo creo que todos estamos, todos los que estamos en tercer y cuarto nivel con servicios de neuroradiología, siempre nos ha tocado, pues, tenemos que ir a este tipo de servicios para este tipo de procedimientos. Cami, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Qué bueno verte después de haber, pues, tenerte desde chiquita y conocerte desde chiquita y ya toda grande aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias, Cami, y el auditorio es tuyo. Buenas noches, a usted, profe, muchas gracias por la invitación. Me vuelvo a presentar, mucho gusto. Mi nombre es María Camila Jaramillo. El día de hoy vamos a hablar un poquitico de las consideraciones anestésicas en neurointervencionismo. El derrotero del día de hoy va a ser como, pues va a ser esto, va a ser como las generalidades que tenemos que tener en cuenta, que estos son procedimientos que hacemos fuera de quirófano, la parte de radioprotección, las consideraciones anestésicas. Vamos a tener unas perlas como de cada procedimiento específicamente que se realiza, los cuidados posoperatorios y las complicaciones generales que podemos llegar a presentar. Pues como en generalidad lo que tenemos que también saber es que más o menos desde 1930 ya se están haciendo procedimientos intervencionistas. Hasta 1960 más o menos empezaron los procedimientos, pues se hizo el primer procedimiento de embolización de un vaso cerebral y empezó a coger mucho más auge en 1980. A partir de eso empezamos a tener un montón de procedimientos nuevos que antes no teníamos, y ya tenemos muchas indicaciones o muchos procedimientos, tanto en cráneo, en cuello o en columna, como cuáles, como tratamiento de aneurismas, el tratamiento de stroke, hacer embolizaciones de tumores o embolizaciones de malformaciones, tratamiento de fístulas, o hacer tratamientos como también de estenosis carotidia o fístulas también a nivel espinal. Nuestro objetivo como anestesiólogos, ¿qué es lo que tenemos que lograr en este lugar? Pues bueno, en estos procedimientos es tener una inmovilidad total del paciente, tener un adecuado manejo de las complicaciones y un acertado y rápido manejo de estas complicaciones, el manejo de la anticoagulación. Tenemos que mantener las metas de la presión de perfusión cerebral y tenemos que tener a lograr que el paciente se pueda evaluar de una forma temprana posterior al procedimiento para ver si queda con algún déficit o cómo está ya de la parte neurológica. Pero aparte de eso vamos a tener unos retos que tenemos que también tener en cuenta. Estos procedimientos generalmente van a ser fuera del quirófano, vamos a estar en una ubicación lejos del quirófano y pues como lejos de la ayuda. Tenemos que tener en cuenta la parte de la radiación, que digamos que es algo que no consideramos a veces y que cada vez se están haciendo muchos más procedimientos que son mucho más largos y complejos en una población que está mucho más vieja y que tiene muchas más comorbilidades que antes no teníamos, y procedimientos que cada vez están siendo más nuevos y nuevos como dispositivos o cosas que están sacando. Entonces, las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esto va a ser anestesia fuera del quirófano y vamos a tener unos riesgos y unos desafíos que tenemos que tener en consideración. Nuestros pacientes van a estar en una sala que va a ser muy fría, que van a tener, pues que vamos a tener muchos aparatos, que es lo que van a generar como la parte de radiación y que nos van a permitir pues hacer el procedimiento, pero que nos va a dejar a nuestro paciente de un difícil acceso, porque va a estar totalmente y nosotros vamos a perder toda la parte de la vía aérea con ellos. E igualmente es un lugar que es estrecho y como nos tenemos que estar protegiendo, vamos a tener una difícil interacción, digamos, con el personal que está ya dentro de este espacio. Además, el personal, a manos de los auxiliares o los jefes de enfermería que podemos llegar a presentar, pues, o que están allá, no están muy acostumbrados a veces a manejar estos pacientes con anestesia, qué es lo que tienen que tener, y no tenemos todos los recursos o todos los equipos que queremos tener en caso de presentar alguna complicación. Como una vía aérea difícil, tenemos a nuestros compañeros, o si necesitamos alguna ayuda, no van a estar ahí en el servicio con nosotros. Entonces podemos llegar a presentar muchas dificultades para resolver como los problemas que llegamos a tener en el momento.
Una de las sugerencias que se hace como para esto es poder establecer protocolos muy claros, pues digamos acá en neurointervencionismo, y entrenar al personal para que sepa qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se tiene que tener claro. E idealmente, pues esto ya sí es más parte estructural pues, del lugar, es que esté cerca de cirugía y la unidad de cuidados intensivos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que generalmente nuestro paciente va a estar ubicado y va a estar sentado, pues va a estar acostado en una camilla que es totalmente plana y que no se puede mover, ni se puede como hacer, ni, pues, ni ponerlo en tren, ni poner al paciente un poquitico más en Fowler, porque la única que hace eso es como la camilla más nueva, que es esta anterior que les mostré, las de normales no hacen esa parte, y todos nuestros equipos, bombas, la máquina de anestesia van a estar ubicados hacia el lado izquierdo de nuestro paciente, totalmente desplazados para que el neurointervencionista pueda hacer pues puedan hacer todas sus cosas y todos sus procedimientos. E igualmente podemos estar alejados del lugar, en un lugar donde también tengamos vidrios y pues, paredes con neuroprotección, como tratando de evitar como toda la parte de la radiación. En la radioprotección, nosotros tenemos que tener en cuenta de que cuando estamos en un procedimiento ya en el NEURE, pues ya metidos, el equipo, el arco en C siempre va a estar prendido y vamos a tener tres fuentes principales de radiación. Obviamente el arco en C, que es donde más radiación sale, vamos a tener, si tenemos pues la protección que tenemos, el delantal todo puede tener microfisuras y por ahí pueden entrarnos también la parte de radiación, y el paciente va a también tener, pues va a reflejar una radiación hacia nosotros, que es lo que tenemos que tener en cuenta, y tenemos que, digamos, que tener un equipo de protección, delantal de plomo, el collar, las gafas que, digamos, generalmente no hay gafas para el anestesiólogo y no nos protege, pues no tenemos gafas plomadas que nos protejan, y, digamos, también tener un curso, tener, pues, como el sensor para saber cuánto estamos recibiendo, porque la dosis total que podemos recibir un año en esta parte, pues, de toda esa parte de radiación, son 20 milisievert, entonces hay que tener algo que nos esté contabilizando cuánto estamos montando. Generalmente uno se debería ubicar o está un poco más seguro a 4 pies o a 1.2 metros de lo que sería la tabla de, pues, de donde está la mesa del paciente y donde está el arco en C. Entre más cerca estemos del paciente, más radiación tenemos y más expuestos estamos a este. Ya como para pasar en la parte de las consideraciones anestésicas, antes de empezar con la parte como en la valoración inicial de nuestro paciente, tenemos que hacer una valoración como de varios sistemas. Tenemos que ver cómo está el sistema nervioso central, va a hacer un examen neurológico previo antes de ingresarlos al procedimiento, saber qué déficit tiene, ver cómo están las pupilas y ver en qué Glasgow llega el paciente. Hacer también una evaluación del sistema cardiovascular, recordando que hay muchas patologías neurológicas y más un evento agudo, ya sea una ACV o una hemorragia subaracnoidea, que nos puede generar tantos cambios hemodinámicos, puede generar una hiperactividad del sistema simpático y hacer descargas simpáticas, generando arritmias y alteraciones en el electrocardiograma o una disfunción sistólica en los pacientes, que aunque puede ser transitoria, hay que tenerla en consideración para el abordaje de estos, que podemos tener alteraciones en los electrolitos y que se debe hacer una compensación de estos. Hay que evaluar la vía aérea de nuestro paciente. Vamos a tener una dificultad porque nuestro paciente en algún momento vamos a perder la parte de la vía aérea, porque toda la parte del arco en C va a estar en la cara del paciente, entonces esto no va a permitir que nosotros podamos acceder fácilmente a eso. Y hay pacientes que entonces hay que valorarles igualmente qué dificultad de intubación vamos a tener para ver si tendríamos que pedir otros dispositivos que no contemos aquí en esta área, o si necesitamos ayuda de algún compañero o otro tipo de ayuda para poder hacer la intubación de estos pacientes. Además, la cama, al ser totalmente rígida, no nos permite, aparte de subirla y bajarla, es una intubación que es un poco más compleja, y vamos a tener igualmente patologías como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea que nos ponga, pues que dé una rigidez de nuca, que uno no logra hacer una extensión cervical adecuada con los pacientes, dificultando mucho el acceso a la vía aérea. Hay que evaluar el estado de conciencia del paciente igualmente para ver si requiere una intubación rápida
Y igualmente los pacientes con toda la descarga a veces simpática que hacen pueden hacer un edema pulmonar neurogénico y hay que hacer una pues, resolución pronta de esto. Otra de las cosas que hay que evaluar de estos pacientes es los antecedentes patológicos que tengan. Si los pacientes tienen diabetes, si tienen hipertensión, si tienen una enfermedad renal crónica, vamos a ser mucho más propensos a que presenten una nefropatía después por el contraste. O hay muchos pacientes que los llevan múltiples veces a realizarles arteriografías o a realizarles procedimientos porque se dejaron, digamos, se dilataron o se dejaron como para que se hicieran en varios tiempos y hay que estar pendientes de la creatinina y la función renal de estos. Recordando que pues, hay que hacer un seguimiento muy estricto de la creatinina y cuando tenemos un aumento en 3 días de más del 25% de la creatinina basal que teníamos, tenemos que estar sospechando de una nefropatía. E igualmente, lo digamos como para evitar o para ayudar un poco al riñón, lo único que tenemos como evidencia que ha servido en este momento ha sido la hidratación previa. Ponerles en acetilcisteína o ponerles otros medicamentos pues, no ha demostrado ninguna efectividad o que digamos que la llegue a evitar. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta aquí en esta parte son las reacciones alérgicas que podemos llegar a presentar, pues de cualquier tipo de medicamentos que usemos, pero especialmente la protamina que le colocamos a los pacientes. Cuando usamos la protamina, generalmente la reacción alérgica que ellos pueden presentar los pacientes es en 20 minutos. A veces presentan unas reacciones tardías que se hablan de que pueden ser hasta 7 días y que solo sería un rash, digamos, generalizado, pero estas alergias que se presentan tan rápidamente pueden llegar a ser tan graves y llegar a un shock anafiláctico. Y vamos a tener algunas, digamos, factores de riesgos para presentar una alergia a la protamina, como los pacientes que son diabéticos, que usan, pues, que son insulinas dependientes y que usen algún tipo de insulina que tenga combinados con protamina, como la Lispro. También pacientes que hayan tenido previas administraciones de protamina, pacientes que tengan alergia a los pescados y pacientes que le haya practicado la vasectomía. Son pacientes que tienen mucho más riesgo de presentar una alergia a la protamina. Ya. De las otras cosas que tenemos que tener en consideración son como el monitoreo y los equipos que vamos a tener disponibles. Todos nuestros pacientes deben tener un monitoreo ASA básica, pues tener un monitoreo ASA básica, tener una parte de la presión, la frecuencia cardíaca, cómo está la parte de la saturación, cómo está la temperatura, cómo está pues, en el cardioscopio, cómo se ve y cómo está todo. E igualmente tenemos que considerar, o sea, si hay que ponerle pues, colocarle un radial a nuestro paciente, una línea arterial y teniendo en cuenta como el procedimiento que se vaya a hacer. Idealmente deberíamos tener una presión arterial continua, pero hay que ver si también colocar la línea arterial se va o nos va a retrasar el inicio del procedimiento, sabiendo que a veces tenemos poco tiempo del manejo y no queremos que se retrasen más las cosas. Igualmente, el neurointervencionismo por el introductor, ellos nos pueden dar una línea arterial. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con eso cuando ya no lo dan? Que a veces cuando ellos están haciendo ya su parte de procedimientos y empiezan a colocar otras cosas como pues, un balón, otras, cualquier cosa, los estén, todas las cosas, eso puede atenuar la onda y no tener la línea o no tener una presión arterial continua y nosotros quedarnos ciegos en ese momento. Por eso es importante también, si nos vamos a decidir que el intervencionista nos dé pues como la presión arterial, dejar siempre un tensiómetro para estar tomando de forma al menos pues, cíclica la presión para no quedarnos a ciegas en ese momento. E igualmente nos sirve mucho tener un arterial, es para poder hacer pruebas pues, sanguíneas y tener un acceso rápido de estas sin tener que volver a chuzar a un paciente que lo vamos a tener totalmente aislado. La sonda vesical es una opción que se tiene que considerar también en los pacientes, también dependiendo del tipo de procedimiento que se haya a colocar. Las ondas vesicales nos ayuda a hacer y pues estar viendo el gasto urinario en nuestros pacientes que sea adecuado y más porque a veces son pacientes que les coloca demasiado líquido durante estos procedimientos, pero también son procedimientos que son muy cortos algunos y
que la instancia hospitalaria a veces solo son de 24 horas o 48 horas, que no justifica de pronto colocar una sonda vesical teniendo en cuenta la incomodidad del paciente, las lesiones que podemos hacer o las complicaciones que podríamos llegar a tener con eso. Hay que recordar también que aquí en este espacio también va a ser un espacio que es muy frío y no tanto como para mantener una temperatura que es la que pues, se requiere, sino porque generalmente están los equipos que, pues, que manejan todo y que prenden para que funcione el equipo en sí, pues el arco en sí y todas las cosas. Entonces son sí, lugares que son demasiado fríos. Hay que tener demasiada precaución con la hipotermia en estos pacientes y hay que hacer un calentamiento activo en ellos porque se ponen muy hipotérmicos solamente al entrar allá. Y otras cosas que hay que considerar es el movimiento de la mesa. La mesa va a poder subir, bajar y deslizarse hacia atrás y hacia adelante. Esos movimientos podemos tener riesgo de que nuestros pacientes se canalicen, se extuben ahí, si no logramos como tener una adecuada organización en todos nuestros equipos y con cualquier movimiento pueden hacer algún daño que nos puede perjudicar. Por eso es importante tener siempre en cuenta que un paciente que lo tengamos en neurointervencionismo, ojalá tengamos dos accesos venosos. Esos accesos venosos probados que estén funcionando y que tengan extensiones y que podamos dejar todo listo porque podemos nosotros requerir una nueva infusión de algún medicamento, algún vasopresor o algún medicamento que queramos agregar, o el mismo neurointervencionista quiere agregar algún tipo de infusión para hacer una vasodilatación o para colocar otros medicamentos, tratando también, pues usando estas extensiones, entonces necesitamos que queden muy bien asegurados nuestros puertos venosos y no vamos a poder revisarlos posteriormente cuando inicien el procedimiento, entonces hay que dar toda esa parte muy segura. Ya en la parte de la inducción, lo más importante, siempre sea para sedación o anestesia general, es que debemos mantener una presión arterial, siempre que nos permita una adecuada presión de perfusión cerebral. Y vamos a tener, digamos, dos tipos de anestesia para estos pacientes. Podemos hacerlo con sedación consciente o con anestesia general, pues hablando como en general de todos los como procedimientos, pero ya vamos a hacer como énfasis como en cada uno. En la sedación hay que tener en cuenta que necesitamos la cooperación del paciente y necesitamos que el paciente pues se mantenga muy quieto y que no se vaya a profundizar mucho, porque ahí vamos a tener una dificultad posterior de volver a abordar la vía aérea, el paciente se puede deprimir, puede desaturarse o puede que no se desature, pero puede empezar con un ronquido, que es un movimiento en la cabeza que no va a permitir que el paciente esté totalmente inmóvil y nos puede generar, digamos, complicaciones durante el procedimiento. La anestesia general, pues hay que tener en cuenta que estos procedimientos son procedimientos que no hay casi estímulo doloroso, pero con el movimiento, digamos, de la tabla uno tiene que dar una adecuada profundización anestésica, porque a veces solo con el movimiento de la tabla, pues de la mesa y se puede mover un poco el tubo, eso puede generar tos, puede generar una extubación del paciente. Entonces es mejor como tener una vía aérea segura y una adecuada profundidad anestésica y si se requiere iniciar vasopresores desde el principio, pues desde el momento uno, para que el paciente nunca llegue a presentar ningún tipo de episodio de hipotensión y no tengamos como miedo a dejar una adecuada profundidad anestésica a nuestros pacientes. Además, uno puede considerar a pacientes, pues, intubarlos o ponerles una máscara laringea. Digamos que la máscara laringea ha cogido un poco de auge y se ha pensado más en no tener que hacer una laringoscopia que pueda llegar a presentar o pues que generar una reactividad en nuestros pacientes simpática y se ha considerado que puede ser beneficioso colocarla. Hay varios estudios y hay dos centros en Brasil que han estudiado bastante esto de colocación y les ha ido bien con la máscara laringea y con dispositivos supraglóticos, pero el riesgo que tenemos con esto es que a veces el neurointervencionista va a colocar la cabeza en posiciones distintas según lo que él quiera, puede moverla, puede pues flejarla más o extenderla más, o solo con el movimiento de la tabla se puede llegar a desacoplar la máscara laringea y eso nos puede llevar a tener una pérdida igual de la vía aérea que no va a estar segura. Entonces es consideración, está escrito, se ha hecho, les va bien a los pacientes, pero pues hay que tener como en cuenta que esas son las cosas que pueden llegar a pasar.
Ya como en el mantenimiento de la anestesia que podemos dar a nuestros pacientes cuando tenemos un mantenimiento, pues tenemos una anestesia general, tenemos que tener en cuenta que los pacientes pues, podemos dar dos tipos de anestesias, inhalado o podemos dar una anestesia total intravenosa. La diferencia entre los dos específicamente no se ha llegado a hacer un estudio en neurointervencionismo, no hay mucha diferencia, aparte como digamos de los beneficios de cada una. Del inhalado, el que sí es más claro que, pues, que es el que se debería usar y el que está como más avalado es usar el sebo, que con MAC entre 0.5 y 1 no vamos a tener ninguna interferencia o no vamos a tener ninguna disrupción ni en la autorregulación, ni en la reactividad como al CO2, ni como en toda esa parte, ni en un aumento pues, como del flujo cerebral. Lo que sí pasa con el desflorane o con isoflorane, que con MAC tan pequeñas pues, de 0.5 a 1 pueden llegar a hacer un aumento del volumen de sanguíneo cerebral, que es algo no deseado en los pacientes que hacen aparte una vasodilatación. Aunque igualmente hay algunos estudios que refieren que es seguro usarlos con MAC de -1, pero la mayoría del manejo anestésico con inhalado se ha hecho es con sevoflurane. E igual, pues ya con la anestesia total intravenosa tenemos pues, la parte de los beneficios que ya conocemos, son una estabilidad hemodinámica eh, un poco más constante, una disminución del riesgo de náuseas y vómitos en los pacientes. E igualmente nos puede ayudar los medicamentos como el Propofol a hacer después neuroprotección si lo llegamos a requerir. De las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si uno va a dar una anestesia total intravenosa, una de las cosas que uno puede usar es pues, un monitor de la profundidad anestésica. Este es un poco más discutido. eh, Uno lo puede colocar sin problema, sino que puede verse los electrodos un poco, pues se pueden ver reflejados en la imagen que tome el neurointervencionista, pero en general no hay ninguna complicación, no hay ningún problema en colocarlo. Nos puede ayudar a ver cómo está toda la parte de la profundidad anestésica, cómo está el cerebro en ese momento. Y otra de las cosas que uno podría usar es el NIRS, que está, digamos, indicado en pacientes que tienen malformaciones, en pacientes que tienen múltiples aneurismas o que tengan, pues, que su evento o el procedimiento que vayamos a hacer es una circulación anterior, porque en la circulación posterior el NIRS no nos va a servir para nada. Aunque hay que tener en cuenta, si tenemos un paciente que tiene NIRS y el paciente, pues, estamos haciendo un procedimiento en la circulación anterior, en el momento que estén colocando el líquido, pues, como de embolizante, en ese momento podemos presentar del lado que se está haciendo una disminución del NIRS por el hecho de que esa parte, el líquido como es oscuro, se pierde como pues el infrarrojo no logra leer, entonces no es que el paciente esté teniendo algún problema ahí, sino que puede, pues que es el líquido que estamos colocando en ese momento. Ya en la parte de la anticoagulación, pues tenemos que tener en cuenta que vamos a tomar un ACT de base. Después del ACT que tengamos basal, se va a colocar la parte, pues se va a colocar la heparina. La heparina se mide o la ACT se vuelve a medir a los 15 minutos y posterior a eso se va a medir cada hora cómo está la parte de la anticoagulación de los pacientes. Si lo llega a requerir, vamos, pues, o cuando lo necesitemos, se coloca la reserva con protamina. La dosis sería colocar 1 miligramo de protamina por 100 unidades de heparina si el procedimiento se hizo en los primeros 30 minutos. Si no, si es después de 30 minutos, pues ya tenemos como un normograma para lograr saber qué es la dosis que se debe colocar, pero la idea es ir disminuyéndole pues por cada 15 minutos como un 15% de la dosis de protamina. Además, se debe inyectar de una forma muy lenta. Idealmente se debe inyectar la protamina durante 10 minutos. El riesgo grande que tenemos con inyectar la protamina rápido, los pacientes pueden hacer una reacción adversa y pueden hacer una hipertensión pulmonar severa y pueden hacer bradicardias y paros durante la administración de este. Entonces se debe aplicar durante 10 minutos o dejarlo en una infusión durante 30 a 90 minutos. Ya en la parte como de los agentes antiplaquetarios, son muy específicos los procedimientos a los que van a llegar los pacientes ya antiagregados o que van a requerir antiagregación.
son más pacientes que ya hayan, pues que les vayamos a colocar algún tipo de dispositivo como estenodiversores que requieran estar con el mínimo riesgo de que se vayan a trombosar esto. Entonces son los que se colocan, generalmente se coloca pues a base de clopidogrel o combinados, e idealmente sus pacientes, como vienen previamente tomando ASA, se debería, digamos, hacer una medición de que el paciente no tenga ninguna resistencia a la aspirina. Pues nosotros en la institución no contamos como la forma de medir eso, y a veces los trombosis que presentamos en los stents o en las cosas es porque los pacientes han sido resistentes, pero digamos que es un poco más difícil a veces de poder medirlos y no tenemos como el acceso nosotros a eso. Ya acá voy a hablar un poquitico de las perlas como de cada procedimiento, qué es lo que debemos conocer y qué es como lo más importante para hacer el manejo de cada uno. En el aneurisma, ya sea roto o no roto, tenemos que tener las consideraciones. Generalmente hay una prevalencia pues, a nivel mundial de presentar aneurismas de 1 al 6% de la población. El riesgo de ruptura va a estar muy relacionado al tamaño, a la ubicación, y si está, digamos, ubicado en la parte de la comunicante posterior o en toda la circulación posterior, tiene muchísimo más riesgo de romperse. E igualmente, aneurismas con más de 7 milímetros son los que tienen más riesgo de romperse, aunque son los aneurismas 6, pues, de 6 a 7 milímetros los que se rompen como generalmente. El 80% de los aneurismas, del 80 al 90% de los aneurismas no rotos van a estar ubicados en la circulación anterior. Pues del 10 al 20% van a estar ubicados en la circulación posterior. Y el riesgo de ruptura que tenemos es más o menos, pues, entre los pacientes va a ser entre 1 al 2.5. E igualmente tenemos un riesgo en el intraoperatorio de tener pues una ruptura al aneurisma. Esta ruptura al aneurisma intraoperatorio va hasta un 10%, con una fatalidad del 25% de los pacientes que presenten una ruptura intraoperatoria porque no, pues, no se logró hacer como más cosas. En el aneurisma roto vamos a tener pues la vamos a tener unas consideraciones que los pacientes que tienen una hemorragia suranoidea, más o menos el 80% son por origen aneurismático, el otro 20% es de algún otro origen, ya sea traumático, pues hipertensivo, otro tipo de origen. El resangrado en los pacientes las primeras 24 horas es del 2 al 4%, y en los próximos 15 días pueden llegar a presentar resangrado el 15 al 20% de los pacientes. Esta es pues una hemorragia suranoidea, es una enfermedad que es muy letal. Los pacientes tienen una mortalidad del 50% en las primeras 24 horas. Los próximos 15 días van a tener una mortalidad hasta el 45%. Y en los pacientes que salen vivos, un tercio de los pacientes van a tener una secuela o un compromiso neurológico severo o moderado. Los predictores de muerte que vamos a tener en nuestros pacientes van a ser que tengan un IGES alto y que tengan una edad avanzada. ¿Qué es lo que es más importante entonces en el manejo de los aneurismas, sean rotos o no rotos? Es que debemos tener una presión arterial continua antes de iniciar el procedimiento. Ojalá antes de que pues de que se monte el paciente con anestesia general, antes de hacer como todas las cosas, para saber cómo está la presión de nuestro paciente y para ver que no corramos ningún riesgo. Está como pues, estudiado que el 1% de los pacientes pueden tener una ruptura del aneurisma en la laringoscopia. Entonces, nuestra misión o nuestro pues, objetivo en estos pacientes es mantener una balanza entre entre la presión de perfusión cerebral y tener cuidado con el aumento de la presión transmural que puede presentar ese vaso, provocando pues, una ruptura al aneurisma. Hay que tener en cuenta de todas maneras que los pacientes van a llegar en diferentes estados neurológicos. Podemos tener pacientes que lleguen con Glasgow 15-15 súper bien, o van a tener muchos pacientes que lleguen en una pobre condición neurológica que van a requerir muchas más medidas, pero que tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, la autorregulación cerebral no funciona adecuadamente, van a tener disfunción cardíaca, van a tener un aumento de la PIC y vamos a tener un montón de complicaciones que tenemos que intervenir rápidamente, pero que pues no van a responder adecuadamente a muchos de los manejos que hacemos.
De las cosas que debemos como tener en cuenta es como del manejo que hace el neurointervencionista para hacer la oclusión o hacer como el reparo del aneurisma. Generalmente para los pacientes, cuando estemos haciendo todo pues como todo el procedimiento, el montaje de la anestesia, idealmente tenemos que tener una presión arterial sistólica menor de 160 y ya dependiendo del manejo que vaya a hacer el intervencionista, va a depender qué es lo que vamos a hacer. Una de las cosas que ellos pueden hacer como para el manejo del aneurisma es hacer un remodeling con balón. Ellos van a hacer con el balón una oclusión del flujo sanguíneo del aneurisma. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que aumentar la presión arterial de nuestros pacientes para que toda la parte de las colaterales irriguen y nuestro paciente no llegue a presentar una ACV. E igualmente, tenemos que estar muy pendientes del tiempo que está con el balón inflado el intervencionista. No puede pasar más de 3 minutos con este y hay que estar avisándole para que pare y deje volver a hacer como un flujo adecuado a los pacientes. Otro de los tratamientos para los pacientes es colocarles coils y stent. Y hay que tener en cuenta que uno de los riesgos más grandes que tenemos al colocar un stent es que el paciente presente una trombosis intra-stent, que igualmente hay que colocarlo o hacerle un aumento de la presión arterial y se le va a colocar algún tipo de antiagregante o anticoagulante para poder destrozar como ese trombo. Se le puede colocar infusión de tirofiban o colocarle pues, dosis de tirofiban tratando de que ese trombosis no genere más daño en el paciente. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que muchos pacientes pueden ser candidatos a colocarles diversores. Este es como un tipo de stent. Y cuando los pacientes estén pues se les esté colocando los diversores, siempre, siempre, siempre tenemos que tener la presión arterial entre 120 a 140. Si tenemos una presión arterial sistólica menor de esto, tenemos un riesgo altísimo de que se trombose en el diversor y que el paciente presente un infarto de toda esa zona. Y como les había mencionado, la mortalidad de nuestros pacientes de hemorragia subaracnoidea, hablamos, es de la edad avanzada y de Juniget, pues de una clasificación de Juniget que sea muy alta, que generalmente hablamos hasta de un 70 al 100% de mortalidad en ellos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que podemos tener entonces una ruptura intraoperatoria y el papel de nosotros como anestesiólogos es fundamental, porque nosotros somos los que vamos a estar pendientes mientras, o haciendo las demás cosas para ayudar al intervencionista mientras que él logra hacer la embolización o logra parar el sangrado. Tenemos que revertir la coagulación, tenemos que revertir la heparina, tenemos que tener un manejo de la presión arterial. En algún momento, cuando están tratando de hacer ya la parte de disminución o pues de la embolización como la parte del aneurisma por el sangrado, tenemos que tener una hipotensión controlada, pero también tenemos que tener una protección cerebral haciendo un burst suppression como de toda la parte, pues como hacerlo para poder hacer una protección cerebral, sea colocando propofol o colocando algún barbitúrico, y en ese momento nuestros pacientes se van a poner totalmente hipotensos. Ahí hay que manejar la presión y manejar presiones normotensas mientras que se logra hacer como todo el manejo de este. Hay que hacer más estrategias de protección pues, cerebral, a poner igualmente, hacer pues, un barrido del CO2, poner anticonvulsivantes en los pacientes, evaluar si el doctor, pues el neurointervencionista es capaz de manejar este sangrado o si va a requerir que se vaya urgentemente a cirugía para llevarlo a hacer una derivación o pues ya una craniotomía si lo requiere el paciente o el clipaje del aneurisma ya de forma quirúrgica. Ya las otras que tenemos que tener en cuenta es la embolización de las malformaciones arteriovenosas. La embolización de las malformaciones arteriovenosas, digamos que la malformación en sí está llena de un nido de vasos que van a tener chorros arteriovenosos y no capilares, y un paciente puede debutar con la malformación, con hemorragias espontáneas, con convulsiones o un déficit neurológico de la nada. Vamos a tener muchos agentes esclerosantes que nos van a ayudar como a hacer como la embolización de esto, agentes oclusivos o pegantes que nos van a ayudar para que el paciente no presente como ninguna, pues para poder hacer como el cierre de estas malformaciones. Estos pacientes siempre tienen que ir con anestesia general
Aquí tenemos que titular la presión arterial y son los neuroradiólogos los que nos van a decir cómo la van a necesitar en ciertos pasos de la cirugía. Cuando estamos, digamos, ante una malformación y el doctor está a punto de colocar el líquido embolizante, nos va a pedir que aumentemos la presión para que el líquido embolizante llegue más rápido y logre hacer una oclusión adecuada. En cambio, si tenemos una malformación con una fístula, como las fístulas pueden ser de alto grado, nos van a solicitar más bien es hipotensión para que el, digamos, el embolizante no se pase derecho y si logre llegar en la parte que es. Estos pacientes tenemos que tener en cuenta que siempre van con anestesia general y que tenemos que tener un despertar con ellos tranquilo, tienen que despertarse hipotensos, tienen que despertarse sin ningún tipo de dolor, sin náuseas, no pueden tener como ningún tipo de despertar brusco porque podemos presentar un sangrado en ellos. La recomendación es que los pacientes que sean mayores de 60 años o hipertensos crónicos ya diagnosticados es que mantengan la presión sistólica menor de 120 y las personas jóvenes tengan presiones sistólicas menor de 100 por 3 a 5 días, pues todo el rato para evitar el sangrado. Aparte de eso, nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué agente está usando el intervencionista. Tenemos agentes como el Onyx que tienen moléculas como el TMSO, que este es como el líquido donde viaja el Onyx y entre más se coloque o entre más embolice la malformación, más riesgo tenemos de sangrado. Si se, por ejemplo, se le cuenta y le dicen a uno que se colocaron entre 3 a 5 ampollas del Onyx, tenemos un riesgo de sangrado altísimo porque está mucho más embolizada toda la parte de la malformación. Tenemos que tener en cuenta que todos estos pacientes deben salir con esteroides posterior a al manejo de la malformación y tienen que salir con anticonvulsivantes. Y el introductor que tienen, el introductor se quita con el paciente dormido, porque pues, la sacada de ese introductor genera dolor, al generar el dolor presenta al paciente hipertensión y el paciente puede presentar posterior a eso un sangrado, tenemos riesgo que el paciente presente un edema cerebral, que presente pues, hipoxias o otras cosas que no queremos después de un manejo exitoso de esto. Ya la otra cosa sería de la estenosis carotidia. En la estenosis carotidia tenemos que definir la tolerancia del paciente al procedimiento para definir qué tipo de anestesia se da, pero hay que tener en cuenta que generalmente esos pacientes son mucho más frágiles, son con muchas más comorbilidades y se logra, digamos, al ser un procedimiento tan corto, que toleren más hacerlos con una sedación consciente sin que tener que darles anestesia general, corriendo mucho más riesgo de que presenten después un infarto, ya sea cardíaco, un infarto pues, cerebral. Estos pacientes tenemos un gran riesgo cuando se haga, pues con el balón se logre como recargar toda la parte de la estenosis que tiene en la carotidia, que el paciente presente un reflejo vagal y haga una bradicardia o llegue a una sistolia. Entonces estos pacientes generalmente se deberían tener pues, ya preparación con poner atropina previamente o iosina, o si uno lo considera y cuenta con el recurso, dejarle de forma como preventiva marcapasos transcutáneos por si lo llega a necesitar. Estos pacientes se deberían, antes de que se empiece a hacer la terapia con el balón, se deben tener frecuencias cardíacas mayores de 60 y se debe tener ya el paciente más hipertenso, para que después de que se haga la terapia se le baje un poco más la presión, teniendo presiones de 140 de sistólica y teniendo en cuenta que esas son las sistólicas que debemos manejar, porque sistólicas mucho más altas vamos a tener un riesgo de que los pacientes hagan un síndrome de reperfusión y los pacientes con un síndrome de reperfusión pues van a presentar una cefalea intensa de un solo lado, van a presentar convulsiones y pueden llegar a presentar también algún déficit neurológico. Y vamos a tener unos pacientes que van a tener mucho más riesgos de hacer síndromes de reperfusión, que son los pacientes que son diabéticos, que hayan tenido un infarto reciente o que tengan una estenosis carotidia bilateral. Estos pacientes se les debe manejar la presión arterial sistólica menor de 120 para tratar de evitar todo este riesgo que lleguen a presentarlo.
Siempre hay que verificar que esos pacientes salgan antiagregados o que tengan la anticoagulación correcta, que no tengamos como ningún inconveniente con eso para que no vaya a generar después un tromboembolismo o algo. Ya como para continuar, tenemos la trombectomía, que es como uno de los puntos como más álgidos o lo que más ha peleado en qué tipo de anestesia se debe dar. Los pacientes que pues, se ha recomendado por muchos años que se debería hacer una sedación consciente, porque esto permite un monitoreo neurológico constante, permite que los pacientes estén mucho más estables hemodinámicamente, no hay retraso entre el inicio de la sedación y el inicio de la punción, e igualmente pues tendríamos como, se suponía que teníamos como mejores desenlaces con los pacientes. Hay que tener en cuenta que los pacientes con sedación consciente pueden presentar movimientos, pueden tener, pues pueden estar desorientados, pueden tener muchas cosas que no nos permitan hacer un procedimiento adecuado y tenemos el riesgo de que el paciente en algún momento llegue y nos toque convertirlo a anestesia general, perdiendo tiempo y perdiendo, digamos, como todo el trabajo que se ha hecho en ese momento. La anestesia general nos va a dar una seguridad de la vía aérea, una inmovilidad del paciente total para que se pueda hacer el procedimiento. Se habla que si hay un tiempo más de retraso de la punción, pero pues que uno debería asumir y que se podría hacer simultáneo el abordaje de tanto desde la intubación del paciente mientras que se va preparando para empezar a hacer el tratamiento, pero se hablaba de que teníamos peor pronóstico con los pacientes que se montaban con anestesia general. Los estudios que se hacían antes, digamos que no son, pues no son muy específicos y no hablaban mucho. Estos pacientes con anestesia general tenían pacientes, eran pacientes con MIS mucho más altos, con infartos mucho más grandes, con infartos en toda la parte de la circulación posterior y no sabían cómo, y no se describía el reporte cómo se montó el paciente, qué anestesia general se le daba, cómo se hacía el procedimiento perioperatorio de estos pacientes. Entonces, digamos que por eso decían como no, es que es más peligroso dar la anestesia general que dar la sedación consciente. En verdad, como la indicación para sedación consciente es que el paciente esté alerta y que esté pues, cooperador o colaborador con el procedimiento y que entienda lo que vamos a hacer y que tenga una lesión del hemisferio no dominante. Se debe dar la sedación y se puede dar pues, con sedación a estos pacientes. Pacientes que estén agitados, pacientes con Glasgow menor de 8, con pues, infartos en la parte posterior, con alto riesgo de broncoaspiración, que ya estén con hipoventilación o hipoxia, o que tengamos ya una anatomía que sea muy compleja, se tiene que ser con anestesia general. Y entre pacientes afásicos con más de 20 y ACVs o con muchas comorbilidades, los pacientes pues, que sean muchas comorbilidades que pueden poner el riesgo ahí al paciente, se debería considerar mejor anestesia general que una sedación consciente porque esos pacientes tienen mucho riesgo de llevarse después a una anestesia general y hacer una pues, conversión de la anestesia durante el perioperatorio. Pues se sacaron también igualmente, desde el 2016 hay unos estudios, 3 estudios grandes, pues como los más grandes que hay, que son el Goliath, el Anastroke y el Siesta. Son los estudios pues, que estudiaron cómo estaba comparando la sedación consciente con la anestesia general y en verdad lo que encontraron es que no encontraron como un soporte de o las ventajas que tenía la sedación en frente a la anestesia general, no encontraron peores desenlaces en los pacientes que tenían o que se les colocaba anestesia general, pero igualmente todos esos estudios, se estudió muy, pues se hizo muy bien la parte de, se montó la anestesia general, pacientes siempre manteniendo adecuadas presiones arteriales para tener una adecuada presión de perfusión cerebral. Acá el tiempo de la anestesia general con el chuzón para empezar la terapia no se demoró más de 10 minutos en poder empezar el procedimiento, aunque hay que tener en cuenta que todos esos estudios son ubicados, pues son céntricos y son con muestras muy pequeñas. Y sí tuvieron una alta conversión de sedación a anestesia general, pues como las limitantes que podemos encontrar entre estos. Entonces ya como las perlas que tenemos que tener en cuenta para una trombectomía es que siempre tenemos que aumentar la presión arterial pues de base que tiene el paciente entre un 30 a 40% para que toda la parte de las colaterales irriguen más y que logremos a tener o mejorar esa zona de penumbra para que no se extienda el infarto.
O sea que las presiones sistólicas idealmente deben estar mayores de 140 y menores de 180. Hay que tener una normocapnia con nuestros pacientes, un CO2 entre 35 y 40. Si los pacientes siempre pues tienen que tener una saturación mayor del 92 y si el paciente no tiene una saturación mayor del 92, se tiene que poner suplemento de oxígeno y la glucometría tiene que ser un control muy estricto, debe estar entre 140 y 180, evitando hipoglicemias en nuestros pacientes. Hay que, cuando se haga la terapia de estos pacientes, tienen que tener una CT 2 a 3 veces mayor a lo basal que se tenga, y cuando se termine el procedimiento, se debería mantener presiones arteriales menor de 160, teniendo en cuenta que también hay nuevos estudios que están hablando que uno debería manejar más bien presiones arteriales medias entre 70 y 90, porque menores a eso o mayores a 90 se ha visto pacientes con peores desenlaces o con pues, complicaciones o eventos no deseados. Y unas cosas que hay que tener en cuenta con esos pacientes, hay que ponerles tromboprofilaxis también. Si no hay ninguna contraindicación, se debe poner una tromboprofilaxis mecánica, y la farmacológica hay que tenerlo en cuenta que no se debería hacer porque tenemos un riesgo más alto de que los pacientes presenten una conversión del ACV y que se convierta pues, en una conversión hemorrágica. Igualmente, los pacientes después del postoperatorio con presiones mayores de 160 de sistólica tienen mucho más riesgo de que hagan una conversión hemorrágica de estos. Y pues de acá, aprovechando que yo trabajo en el Instituto Neurológico, pues quería traerles y mostrarles que nosotros somos el primer centro avanzado en la atención de ataque cerebrovascular acá en Antioquia, certificados. Nosotros tenemos un protocolo de cuando ingresan los pacientes en urgencias que se lleva rápidamente a la resonancia a ventana y ahí se define qué es lo que se va a hacer con neurología, intervencionismo y anestesia pendientes, requiriendo pues según lo que requiera el paciente. Ya como aparte de lo que hemos dicho, la recuperación de nuestros pacientes, lo más importante es que tiene que tener los pacientes, se tienen que tener un despertar rápido, tranquilo, y pues para que podamos lograr hacer una evaluación neurológica, y todos estos pacientes siempre tienen que ir a una unidad de alta dependencia para una vigilancia posterior al procedimiento. En las complicaciones generales que tenemos de los tratamientos de neurointervencionismo grandes, es la ruptura del aneurisma, que ya hablamos un poquitico, que puede ser espontáneo por manipulación, que hay que manejar el aumento de la PIC, que hay que reversar la anticoagulación y si necesitamos una craniotomía urgente, hacer la craniotomía, llevarlo rápidamente a cirugía. Tenemos pacientes que pueden hacer un vasoespasmo pues, del aneurisma. El manejo puede ser farmacológico o pues ya con angioplastia. Farmacológico tenemos pues colocar calcioantagonistas ya intraarteriales. Al menos esto tiene que ser muy conversado con el intervencionista porque nosotros también tenemos que manejar una presión del paciente arterial para que no se nos vaya a hipotensar mucho porque los pacientes se chocolatean cuando ellos empiezan a hacer esa infusión sin contarles a uno, pues sin contarle a uno o empiezan a colocar la dosis sin decirle a uno que están haciendo. La angioplastia también se hace más en los vasos que son más proximales y nosotros somos los encargados de estar pendientes de que se tenga una adecuada presión arterial. E igualmente, otra de las complicaciones grandes que podemos tener es que pues el paciente tenga un infarto cerebral, ya sea por un evento tromboembólico o por algún desplazamiento de un coil. Se debe hacer, como decimos, pues como se hace el manejo de un stroke normal, hacer un aumento de la presión para aumentar la perfusión cerebral, remover, si fue un coil, remover el coil rápidamente e iniciar la anticoagulación. Ya en conclusiones grandes, siempre hay que tener una adecuada comunicación con el equipo y con el neurointervencionista para saber qué es lo que necesita de nosotros, mantener siempre una adecuada presión de perfusión cerebral y siempre tener listo el vasopresor para colocar a nuestro paciente y recordar qué tiempo es cerebro. Muchas gracias. Aquí les dejo la bibliografía. Pueden escanear el código QR y ahí queda como todo lo de la charla. Perfecto, Cami, muy completa, muy bacana, muy enfocada a lo que realmente todos debemos saber y lo que vamos a enfrentarnos cuando vamos a las salas de neurointervencionismo. Recuerda a todos que pueden dejar al chat sus preguntas o comentarios que tengan con respecto a la conferencia de la doctora Camila.
Cami, entonces yo quiero preguntarte y hacer como un sondeo, la recomendación tuya y con lo que ves, haces en el Instituto Neurológico es a todas los procedimientos que van para neurointervencionismo, le pones la línea arterial independiente a la de los radiólogos, pues a los neurointervencionistas. No, generalmente son los pacientes que van para aneurisma no roto, que es, digamos, como el procedimiento electivo que tenemos, y para pacientes que tengan hemorragia subaracnoidea que no se le haya colocado una línea arterial. En verdad, para pacientes con una malformación, para pacientes que pues, vayan por stroke o que vayan por una estenosis carotidia, solo es como con el monitoreo que tenemos, pues el ASA básico. Perfecto. Por acá te nos preguntan, Cami, ¿en alguna medida adicional de neuroprotección, pues a las clásicas que nosotros hacemos, mantenga la perfusión cerebral, mantenga la oxigenación, mantenga pues la presión de perfusión, mantenga la temperatura, alguna medida adicional de neuroprotección en ciertos procedimientos o en algún procedimiento? En verdad, hay como lo único adicional que hay que tener en cuenta siempre es, digamos, con un sangrado que tengamos que no se ve, pues, que no se preveía, hacer el blood suppression para tratar de disminuir todo el metabolismo cerebral para lograr en ese momento disminuir como el riesgo de que haga pues una isquemia en esa zona, pero aparte como lo que siempre manejamos, no hay tampoco hay como más información, no hay nada distinto. Perfecto. Cami, una pregunta del doctor Dagoberto, cuando angiográficamente el neuroradiólogo te dice que tiene un vasoespasmo y empieza pues su terapia intraarterial con sus vasodilatadores, nosotros como anestesiólogo tenemos alguna medida para ayudarlo a tratar ese vasoespasmo. Pues idealmente ahí es ya el medir nosotros como con qué estemos también, con qué estamos con la anestesia, qué le podemos ayudar en ese momento para hacer como algún tipo ya de relajación. Igualmente si tenemos pues ya es como más manejarle nosotros la presión con los vasopresores que tengamos, estar es pendientes de que no lo tengamos muy alto para que no tenga ningún efecto, aunque generalmente ellos cuando están haciendo con su vasodilatación intraarterial, nosotros somos más bien luchando para mantener presiones adecuadas más que ellos requieran ayuda de nosotros en ese sentido. Perfecto. El doctor Juan Pablo Basser te pregunta, cuando tocas la board suppression, ¿qué medicamentos y a qué dosis lo están utilizando? Pues generalmente, digamos, se usa es propofol porque uno tiene, ay, bueno, voy a profundizarlo más con halogenados. Eso no se debe hacer porque antes aumentamos el flujo, el volumen de flujo cerebral. Se debe hacer con propofol. Ya depende de si uno como lo tenga, digamos, en el momento. Si uno tiene paciente con, pues contigo, es aumentar la dosis que tenga en ese momento alta para lograr hacer un burst suppression y más si uno tiene el BIS para lograr evidenciarlo. Dosis en verdad es colocar, pues no hay como una dosis así escrito, o al menos no encontré yo una dosis de cuánto colocarle, pero sería al menos hacer un bolo de propofol de 100 a 200 miligramos para lograr hacer la supresión mientras que ellos logran hacerlo y que sea un efecto transitorio, pues de los 10 minutos que dura el propofol, mientras que ellos logran hacer como el paro, pues, el parar ese sangrado. Y ya si uno tiene o cuenta con barbitúricos, de ver si dispone de ellos para usarlos. Perfecto. Cami, una exclusión de un aneurisma, digamos pues una terapia convencional o una malformación, de entrada uno podría pensar en colocarle NIRS para monitorizar cuando dicen que es un aneurisma grande, una malformación grande. ¿Valdría o justificaría utilizar NIRS o qué tanto utilizan ustedes NIRS para cuando les toque ese tipo de terapias? ¿De rutina o Pues solo pues muy específico? en verdad sí es muy específico. Lo usamos para las malformaciones, para pacientes con múltiples aneurismas o que tengan aneurismas grandes o aneurismas como bilaterales, que uno quiere saber que no haya riesgo cuando se trata uno que el otro vaya a presentar alguna ruptura. Pero son muy específicos los pacientes
porque nosotros también el NIRS lo compartimos con la unidad de cuidados intensivos, entonces son más bien específicos los pacientes, no a todos los pacientes que se llevan a terapia por aneurisma no roto. Perfecto. En cuanto al manejo de líquidos durante la intervención, ¿qué tipo de líquido utilizan? ¿Utilizan salinos? ¿Utilizan soluciones Harman, soluciones balanceadas o incluso hipertónicas si hay momentos de sangrado durante el procedimiento? Generalmente usamos solución salina al punto 9 como mantenimiento de los pacientes. Los pacientes, cuando tenemos algún riesgo y necesitamos hacer una disminución como la presión intracerebral, se puede usar la hipertónica o el manitol. Hay que tener en cuenta ahí que no hay recomendaciones para colocar, por ejemplo, un central en estos pacientes, por a veces el corto estancia que tienen o el riesgo que implica un central en ellos, ya sería pues como cirugías más grandes como la malformación o un aneurisma ya roto. Entonces, si uno no tiene central, pues la hipertónica no se debería colocar por periférica. Y si uno va a tener y va a colocar o va a necesitar manitol, recordar que siempre hay que colocarle entonces después una sonda vesical a estos pacientes. Perfecto. El doctor Fabio pregunta, ¿cuándo toca usar anticonvulsivantes? Entonces yo pienso, pues aquí la podemos partir en dos. Uno, ¿cuándo utilizaríamos anticonvulsivantes profilácticos? ¿Se utilizarían, sí o no? Y si ya toca como tratamiento, lo ideal es colocarlo en bolo o bolo más infusión o solo infusión continua. Digamos que el único que encontré y que nosotros usemos como profilácticos en pacientes con malformaciones, porque aparte de dejarlo profiláctico, se deja por horario posterior al procedimiento. En los demás procedimientos, excepto que pues, tenga algo más de patología del paciente, no hay ninguna como recomendación, o al menos yo no encontré ninguna recomendación de usar anticonvulsivantes. Ya en el momento que si el paciente llega a convulsionar, pues se coloca el convulsivante en bolo hasta que logres como el cese de la convulsión y ya ahí va a depender de cómo el manejo que se vaya a hacer. Si se vaya rápidamente al paciente a una tomografía para ver qué está pasando, si el paciente está sangrando o por qué convulsionó, o ya se puede dejar igualmente por horario. Perfecto. A mí cuando les toca dar sedación para los procedimientos, eh, ¿tiene alguna ventaja utilizar, por ejemplo, TSI de Propofol versus utilizar dexmedetomidina para el procedimiento o realmente no hay diferencias o lo que uno se sienta más cómodo sedando, que es lo que siempre le dicen a uno, el que usted se sienta más cómodo para dar la sedación? En verdad sí, es como más como el que uno se sienta más cómodo, el que tiene más evidencia o el que más ha estudiado, si ha sido la dexmedetomidina por los efectos que tiene la sedación consciente, que el paciente te puede estar respondiendo y no va a tener como una depresión respiratoria en esto, pero es más como con lo que uno esté cómodo para que pueda tener una adecuada sedación en el paciente. Perfecto. Uno como anestesiólogo, en lo que es la parte de la radioprotección, generalmente el anestesiólogo está dentro de la sala y cerquita pues como ¿cómo es? Del angiógrafo pues, que está tomando la imagen. La mayoría del procedimiento, ¿cuál es la ubicación del anestesiólogo? ¿Siempre se queda en sala dentro, cerquita del angiógrafo o está en la salita tras del vidrio protegido? Pues eso. Es, eso me pareció muy charro porque al menos en los artículos lo que refieren, pues ya en otras partes del mundo, en Brasil, en Estados Unidos, muchas partes de Europa, como en Alemania, se mantienen ahí dentro y ellos los ponen las fotos y todo que están allá adentro con las sillitas, pero digamos que al menos en los lugares que yo roté, la mayoría tenemos que se podemos quedar en la salita afuera, que está con el vidrio pues, de protección, las paredes también que están protegidas y que tenemos visibilidad de nuestro monitor y se supone que nosotros ya dejamos todo organizado para que no tengamos como ningún inconveniente para volver a entrar. Entonces, sí, digamos que aquí al menos lo que me ha tocado siempre es, estamos en la sala, pues no exponiéndonos a la radiación. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra comentario, duda que tengan para compartir con la doctora Camila?
Bueno, Cami, eso fue todo, no hay más preguntas. Otra vez agradecerte, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos todo esto y de verdad una charla muy, muy amena, muy, muy práctica de lo que nos toca enfrentarnos en el ambiente del neurointervencionismo. Listo. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado mucho. Claro que sí. A todos, muchas gracias por acompañarnos, que descansen y una feliz noche.